Buenos días a todos, pero en el Señor y me gozo en verles, de que están bien, con la suficiente salud para estar acá hoy día. Sabemos que tenemos que seguir orando por algunos que están más debilitados de salud, pero bueno, nos gozamos en compartir con ustedes. Así que personalmente para mí ha sido una experiencia muy linda estos meses, pero ha ocurrido algo bien llamativo, porque se cumplen casi, todavía no, 3 meses. Comenzamos el 12 de abril, así que hoy día estamos 5 más 7. Próximo domingo cumplimos 3 meses. Comenzamos las reuniones ahí y damos gloria a Dios por lo que hemos podido hacer hasta ahora. Pero ha sido llamativo esto, porque al final igual uno se le va dando cuenta de que hay mucha historia detrás. Que bueno, uno sabía algo, pero hablando con ustedes uno se da cuenta de que hay mucha historia, que esto no comenzó en verdad el 12 de abril, si bien hay como todo este proyecto, este nuevo camino, pero aún así las cosas van más allá del oficial que podría verse ahora, el 2026, y te hacen viajar hacia quizá 1983, acá, o antes todavía, conocer algunos nombres de misioneros, de misioneras, y ha sido lindo aprender de todo eso. Cosas como detalles tan pequeños que uno a veces no valora, como que las puertas que están justo acá atrás, donde está el comedor, tienen mucha historia también. Y hay cosas que yo no sabía y uno va aprendiendo más. Entonces no es como que comenzó todo ahora. Pero la iglesia tiene algo más llamativo todavía, que es que uno puede seguir escarbando más y más y más, puede seguir pensando en la historia de los misioneros, cómo llegó el evangelio a ellos, quizás cuando eran niños, jóvenes, no sé, y cómo llegó el evangelio a esos países, y seguir yendo más y más atrás, y finalmente vamos a llegar en algún momento al libro de los Hechos, y comenzaríamos ahí toda la historia de la iglesia, conociendo ahí lo que ocurrió en Hechos 2, lo que se conoce como Pentecostés, que es un día, una celebración muy conocido por el tema de las lenguas, que había un grupo de creyentes, entre ellos los discípulos, y de pronto ellos fueron llenos del Espíritu Santo, la Biblia lo relata así, y había mucha gente además de los 12 discípulos, y comenzaron, porque habían personas de otras partes del mundo, de otros idiomas, y comenzaron a hablar estas 120 personas en estas lenguas. Y la reacción es esta. Miren, quiero que vayamos a Hechos capítulo 2. Si bien no es el versículo que vamos a estar viendo en detalle ahora, pero quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 7. Le damos un poquito ahí. Hechos 2, versículo 7, que dice así. Después de esto, estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, y sigue alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos, en el versículo 12 dice, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Y luego de esto, Pedro se pone en pie y comienza a enseñar lo que dice la palabra. Se basa en Joel, se basa en un salmo, se basa en otro salmo y comienza a enseñar lo que dice la palabra. Y ahí tenemos Hechos 2, 14 al 36. Este mensaje que tiene este propósito, primeramente, decirle: ustedes a los que están oyendo el mensaje, son pecadores. Y ahí va la conclusión de Pedro. En el versículo 36, ahí en Hechos 2, sepa pues con certeza toda, y acá es enfático, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y luego de esto ocurre la reacción de las personas. Ahora, no por el tema de haber hablado en lenguas, no por esa manifestación, sino que por el mensaje de Pedro. La reacción a las lenguas para algunos fue: están borrachos. Pero la reacción a la predicación fue esta. Versículo 37. Al oír esto,
conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro responde con el texto que sí vamos a ver hoy día, Hechos 2, 38 al 40. Lo voy a leer y vamos a orar. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Padre Santo, en este momento pedimos tu dirección, pedimos que sea el Espíritu Santo hablando en nuestra vida, que ilumine, que nos muestre, que nos convenza, Señor, que nos haga ver tu verdad y que transforme nuestra vida. Gracias, Padre, por esta palabra que ha sido inspirada por tu Santo Espíritu y que ahora, Señor, podemos hallar dirección, podemos hallar confrontación, podemos hallar consuelo, gracia y verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si volvemos un poquito al versículo 37, en la Nueva Biblia de las Américas, que es la que por lo menos desde acá estoy predicando, dice que fueron conmovidos profundamente. Ahora, muy probablemente ustedes tengan algunos, la Reina Valera 60, otras versiones, en que diga que se compungieron de corazón. Y si revisamos, si vamos al griego, por ejemplo, vamos a ver que es una mezcla de ambas. Originalmente esto no fue escrito en español ni en inglés, fue escrito en este griego común, y se menciona la palabra corazón, que la Nueva Biblia de las Américas no lo menciona, no lo hace, pero también menciona la idea de que es algo que produce un impacto profundo. Hay punto para la Nueva Biblia de las Américas, pero no menciona la palabra corazón. Entonces es un corazón que es traspasado como por un objeto que perfora acá, que provoca una herida profunda. Y en este caso, la palabra predicada viene a ser como esa espada filosa que impacta el corazón y que llega a hacer un efecto acá. En este caso, gran tristeza, esa es la idea. Y no como esa película emotiva que viste, que te produjo gran tristeza, que te conmovió el corazón, y que viste la película y viste cómo el perrito se quedaba esperando al dueño y el dueño nunca llegaba y lloraste. Acá es algo diferente, porque después de eso tú saliste y fuiste a comprar el pan, y fuiste a trabajar, hiciste otras cosas, pero la vida continúa. Acá no se puede hacer eso. Es como esa carta de embargo que te llegó, quizás si pasaste por un mal momento económicamente, y no podías simplemente decir: oh, qué triste, pero la vida continúa. No, hay que hacer algo ahí. O esa carta con el examen que te decía que las cosas no iban bien, y no era como, bueno, me haré el tonto, si total, todos se tienen que morir de algo. No, uno tiene que reaccionar ante eso. Acá es este efecto que provoca que los oyentes digan: oye, pero ¿cómo me quito esto que tengo acá? La semana pasada veíamos que los marineros confrontaban a Jonás y le decían a Jonás: ¿qué es esto que hiciste? ¿Cómo? Lo que hiciste es muy grave. Pero ahora la pregunta es al revés. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo solucionamos esto? Y la respuesta acá escapa a lo que uno podría hacer. Es algo diferente a cualquier cosa sentida. Ellos no saben cómo tratarlo. ¿Qué podemos hacer? Es desesperación. A pesar de decir, claro, nosotros no fuimos los que le pusimos los clavos a Jesús. Nosotros no lo azotamos. Quizá ni siquiera estábamos ahí. Nosotros no fuimos los que le pedimos a los romanos: crucifíquenlo, quizás no hicimos eso. Aún así, estaban entendiendo, y más que entender la gravedad del pecado, estaban experimentando la gravedad del pecado, ese peso que llegaba ahí al corazón. Y el golpe pudo haber sido este: es que somos judíos y somos descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, y tenemos la palabra de Dios, todo lo que hoy día conocemos como el Antiguo Testamento. Pero Pedro nos ha hecho entender hoy día
que las escrituras, las mismas escrituras que nosotros predicamos, que anunciaban este Mesías, Pedro nos ha hecho entender que el Mesías ya vino. Y nuestro pueblo, del cual somos parte, lo ha crucificado, lo rechazó y lo llevó a la cruz. Somos culpables. Y se podría decir que, claro, Pedro los está haciendo entender un poquito acá, pero la verdad es que Dios es el que está haciendo que esto traspase, que llegue profundamente a su corazón. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, es otro contexto, son otras personas, pero acá dice, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, acá está. Y esto es lo que marca la diferencia entre que te impacte profundamente o que lo entiendas. Sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Hasta ahí. Y cuando se juntan estas dos cosas, el hombre predicando la palabra y el Espíritu Santo de Dios haciendo la obra en uno, la palabra deja de ser solo letras y se comienza a transformar en esa espada que nos desintegra, que nos deja desarmados delante de Dios y preguntándonos entonces, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? La respuesta es la siguiente, versículo 38, en Hechos 2. Entonces Pedro les dijo, y solamente voy a mencionar esta palabra, arrepiéntanse. Hasta ahí. Tiene que haber un cambio de rumbo. Antes vivías ajeno a Dios, y cada uno puede contar su historia, pero ahora has dado una vuelta de 180 grados. Hay un cambio en tu manera de pensar, pero hay un cambio en tu manera de vivir, en cómo andas, en todo. Es la idea del arrepentimiento, un cambio de mente, pero que se manifiesta también en lo que soy, en lo que hago, en lo que pienso y en lo que deseo. Es más que sentirse triste por el pecado, es más que remordimiento, es más que decir, oye, lo voy a intentar nuevamente, mañana sí comienzo a hacer las cosas nuevamente bien. No, el arrepentimiento es volverse a Cristo. Es esa actitud de caer de rodillas, de caer derrotado y quedarse de rodillas delante de Dios. Y decir, acá voy a vivir, y así voy a vivir, diciendo, este es mi Dios, y yo necesito de Él. Abandono el pecado y comienzo entonces a seguir a Cristo. No abandonar el pecado para quedar en terreno neutral. Terreno neutral no existe. No existe. El que cree que puede dejar el pecado y no rendirse a Dios, se está engañando a sí mismo. Y no está entendiendo en verdad lo que es el pecado. Dejar el pecado parte desde lo más profundo. No es ese desafío de yo me propongo no pecar nunca más. Hoy día sí que no peco. No es eso. No comienza así. Comienza con un corazón que dice, yo hoy día me rindo. Yo hoy día no puedo. Señor, tú obra en mí. Llega a mi corazón, hazme de nuevo, transforma mi vida y vivir en esa actitud de tú eres Dios. Yo estoy de rodillas y con la mirada puesta en Jesús, el autor de esta fe. Y vivir en esa fe. Y eso se puede expresar quizá de una manera simbólica. Y se da este acto de que una persona da testimonio, una persona puede venir acá y dar testimonio de su fe. Y otra persona entonces lo sumerge en agua y la persona entonces como que desaparece. Y estaba acá de pronto, pero de pronto la persona sumergida, ya no lo vemos. ¿Dónde está? Se escondió. Y de pronto sale de nuevo, pero sale diferente. Sale mojado, podríamos decir. Ahora, ese es el simbolismo de algo que ha pasado, de que estoy entendiendo, estoy viviendo, he muerto para el mundo y ahora vivo para Cristo. Vivo para Cristo. Y ahora, viviendo esto de una forma individual, ocurre lo que nos convoca. Entonces, versículo 41, saltamos ahí. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. ¿Se añadieron aquí? Partamos con esto. Están siendo bautizados, ¿ya? En el agua, sumergidos ahí. Muchos piensan que acá y en otros versículos se afirma que para tener salvación
tienes que bautizarte. ¿Qué haremos? Bautícense y tendrán el perdón de los pecados. Pero recuerden la pregunta acá. Estas personas se están preguntando, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Lo que ellos tenían que hacer era arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que tenían que hacer. Y mucho se habla también sobre la fe. Miren, Jesús predicaba así en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesús comienza su ministerio y en Marcos 1:15, ¿lo leemos juntos? Jesús decía así: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, arrepentirse y creer. ¿Se entienden esas dos cosas? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse y crean en la obra de salvación de Jesucristo, el Evangelio. Pero acá se menciona en Hechos 2 el bautismo. Entonces son tres cosas las que tenemos que hacer. Y la respuesta acá creo que nos ayuda bastante la gramática. Eso que quizá en el colegio no nos costaba mucho. Pero en la gramática se habla de verbos en voz activa y voz pasiva. Un verbo en voz activa significa que uno está llevando a cabo la acción. Yo lancé la pelota, yo lo hice. Un verbo en voz pasiva, yo recibí la pelota, yo recibí la acción. Es muy diferente. Entonces, el verbo arrepentirse, claro, está en voz activa. ¿Qué haremos? Arrepiéntete, haz tú esa acción. Yo ejecuto la acción del arrepentimiento, se podría decir. Pero la acción de ser bautizado es diferente. No dice bautícense, en verdad, sino que dice mejor reciban el bautismo. Yo, por ejemplo, no podría decir yo me bauticé el 17 de abril de 2016. No podría decir eso. Yo me bauticé, no, otro me bautizó. Yo fui bautizado en ese sentido. Y otro me sacó del agua. Yo no me puedo atribuir ni jactar de la obra del bautismo. No puedo hacer eso. Así que el bautismo no es una respuesta a ese ¿qué haremos? No es esa respuesta. Porque no es una cosa que uno hace en sí, sino que recibe. Y luego de eso se menciona nuevamente de forma pasiva ser añadidos. O sea, no es algo de que yo me añado. El Señor me añade. Y el Señor es el que está formando su iglesia. Se añadieron como 3.000 personas. No porque fueron muy inteligentes y entendieron el mensaje de Pedro que sí era complicado. No fueron añadidos por eso, por sus méritos. No fueron añadidos porque fueron los que, a pesar de que quizás hacía frío, no sé, se bautizaron en el agua y lo quisieron hacer y vencieron toda vergüenza y se metieron al agua igual. No fueron bautizados por ese mérito. Fueron añadidos por la acción de Dios. Y se añadieron, fueron añadidos por Dios. ¿A qué fueron añadidos? A la iglesia. No que fueron añadidos a un edificio. No es eso. La iglesia significa el grupo de personas que han respondido a esta pregunta. ¿Qué haremos? ¿Y qué han hecho? Se han arrepentido. Y han puesto su fe en el Señor. Han depositado su fe en la obra de Jesucristo. Y luego Dios los ha añadido a este cuerpo de personas que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Donde están todos los que han creído para vida eterna. Donde están todos los que son redimidos por la obra de Cristo. La iglesia es el cuerpo de todos los que han sido renovados, los que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo y todos los que han sido adoptados por Dios el Padre. Eso es, y podría decir mucho más. Justificados, santificados, purificados, y podríamos hablar más, pero esa es la idea de lo que es la iglesia. No es un edificio, como quien dice, oye, vamos a la iglesia. Claro, lo decimos, lo entendemos, está bien, ya. Pero lo importante es que entendamos que la iglesia es el cuerpo de creyentes del cual Jesucristo es cabeza y al cual somos añadidos. No por tus esfuerzos, no por ser amigo del pastor, no porque pagaste la membresía con tus ofrendas y diezmos mensuales, sino porque Dios te ha añadido.
Y entonces la siguiente pregunta podría ser la misma. ¿Y entonces qué haremos? Ya, sí, hemos sido añadidos a este cuerpo. Tenemos esta vida. Ya somos parte de la iglesia. ¿Y entonces qué? ¿Qué haremos? Seguimos en la misma pregunta. Lo primero y la base de todo esto es el bautismo. Y la idea, porque yo sé que quizás mencioné el tema del bautismo, hice un ejemplo básicamente, pero no me detuve tanto. Y uno podría decir, oye, pero es un tema importante, como da para que te detengas un poquito más. Y sí, lo vamos a hacer. Así que el próximo domingo, tengan paciencia, cuídense bien la salud, para que podamos estar acá. Y vamos a hablar precisamente sobre lo que es el bautismo, ya no de una manera más general. Ahora, después de ese domingo, vamos a ver en detalle lo que es el versículo 42, como respondiendo a esta pregunta, ¿qué haremos? ¿Ya? Y el último domingo de julio, veremos de una manera mucho más detenida los versículos 43 y al 47. Bueno, pero entonces, volvamos a lo que estábamos. Eso es para que entendamos que quizá hoy día voy a hacer muy así, vuelo de pájaro, como desde arriba, viendo todo, panorámico, pero después vamos a dar más detalle. Así que sigan en sintonía, podríamos decir. Pero todavía no terminamos. Volvamos a lo que estábamos. Si por la gracia de Dios, volvemos a eso, hemos sido perdonados, hemos sido salvados de la condenación eterna, ha sido añadido a la iglesia. Entonces al que está al lado tuyo le podemos decir, hermano, compartimos eso. Pero la pregunta es por segunda vez, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 42, en Hechos 2. Leamos acá hasta el versículo 47. ¿Me acompañan? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. En el versículo, gracias. En el versículo 42 dice que la iglesia se dedicaba continuamente, o también se podría usar la palabra perseveraban en esto, que nos da esa idea de resistencia, de que a pesar de todas las cosas malas que podrían estar viviendo, o incluso a pesar de que todo estuviera tranquilo, todo estaba en orden, no pasa nada, aún así perseveraban, seguían en esto. Ahora bien, hagamos una aclaración acá. En el libro de Hechos, acá, lo que este texto está haciendo es describirnos. Nos está contando cómo era la iglesia que estuvo. Pero podemos concluir entonces que esto es bueno y es como digno de ser imitado, pero son más que nada principios. Y después con otros textos, quizá del Nuevo Testamento, podemos decir, ya, ¿cómo es que esto se hace? Pero al menos este pasaje de Hechos, yo no lo podría usar para decir, todo lo que está acá tiene que hacerse. Y somos llamados todos a cumplir todo lo que está acá, con este pasaje. Tendría que ocupar más de la Biblia, porque acá lo que está contando es lo que pasó. Está describiendo simplemente eso. No está diciendo, ustedes tienen que hacer esto. Para que se entienda. Por ejemplo, si vamos a Mateo 28, 19 al 20, es un poquito diferente. Es un poquito diferente, porque acá Jesús está hablando y les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y acá las palabras que se ocupan es imperativo. Vayan pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, y ahí nos habla un poquito sobre cómo es el tema del bautismo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Eso también nos habla sobre lo que es el bautismo y el discipulado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Así que acá se dan de una forma diciéndonos a nosotros lo que tenemos que hacer. Así que para enseñar esto bien hay que usar toda la Biblia. Por ejemplo, el versículo 42 puede ser entendido, conocido mucho como los 4 pilares de la iglesia. De que la iglesia, cuando comenzó a ser formada, tuvo esta base, estos pilares sobre los que se edificó. Y lo que nos corresponde ahora a nosotros preguntarnos es, bueno, ¿y qué dice todo el resto del Nuevo Testamento sobre esto? Versículo 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Algunos quizás ya se lo saben de memoria, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que enseñaron ellos. Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 28 que enseñen a guardar todas estas cosas, lo que Él les había mandado. Y a esos discípulos Jesús los envió. Ya, ahora ustedes vayan. Y cuando los envía entonces, son estos, la palabra de enviar básicamente describe lo mismo que un apóstol. Los apostoló, los envió. Entonces un apóstol es un enviado. Ya no solamente es el discípulo de Jesús que está aprendiendo, ahora es enviado por Jesucristo a cumplir esta misión de enseñar estas enseñanzas, que es lo que se conoce ahora como doctrina apostólica. Por ejemplo, la predicación de Hechos 2, que no leímos, pero que está antes, en Hechos 2 del 14 al 36, vendría siendo parte de esta enseñanza de los apóstoles. Es un apóstol enseñando. Las cartas que escribieron los apóstoles, Romanos, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, quizás algunos se lo saben de memoria, las cartas de Pedro, de Juan, de la carta a los Hebreos, de Judas, de Jacobo, la carta de Santiago, y podríamos seguir, y esto se suma a que dentro de la misma doctrina de los apóstoles, en 2 Timoteo 3, 16, dice que toda la Escritura, y ahí habla del Antiguo Testamento, toda la Escritura es útil, que tiene que ser enseñada para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es mi misión acá? Enseñar toda la palabra de Dios a ustedes. Eso es lo que yo tengo que hacer y es lo que ustedes también tienen que ir a hacer en sus hogares, en todo lugar a donde vayan. Lo que significa que también acá el Antiguo Testamento, o como dice Hechos 20, 27 digo, que Pablo le está hablando a los líderes de la iglesia, le dice, yo no he rehuido enseñarles a ustedes todo el consejo de Dios, todo el propósito de Dios, todas las palabras de Dios, de principio a fin, tienen que ser enseñadas. Y algo no menor es que de esto se desprende todo lo demás. Nota que la iglesia perseveraba en varias cosas. Número 1, ¿cuál es la primera? La doctrina de los apóstoles. Número 1. Y luego, después de eso, se menciona todo lo demás. ¿Qué significa esto? Que la adoración, adoración me refiero cuando estamos cantando, en ese sentido, tiene que ser en base a lo que es la palabra de Dios. Cuando tenemos comunión entre nosotros, si vamos a tomar la cena, tiene que ser en base a la palabra de Dios. Hágase de manera bíblica. Si vas a evangelizar afuera, tiene que ser en base a lo que la Biblia dice. A veces no estamos con la Biblia en la mano, no teníamos la oportunidad de eso, pero aún así tiene que hacerse de esa forma, en base a lo que la palabra de Dios, lo que has aprendido de ella. Y así toda la iglesia tiene que ser bíblica. Tiene que ser bíblica. La iglesia debe ser formada en base a lo que las Escrituras enseñan. Hermanos, se valora la experiencia. Se valora la experiencia. Y todos tenemos un testimonio que compartir, sobre todo quizás cuando uno se va a ser bautizado. Eso es importante. Pero primero está lo que dice la palabra de Dios. Y claro, quizás uno va a dar su testimonio cuando se va a bautizar, a ser bautizado digo, se queda ahí en el vocabulario de uno. Tiene que ser también un testimonio bíblico, o sea, la palabra de Dios me ha dicho esto. Pero primero está el mandato a predicar la palabra. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice precisamente eso, que prediquen la palabra. Colosenses 3, 16
dice a toda la iglesia que tiene que la palabra habitar, morar en abundancia en sus corazones, la palabra de Cristo. El tema de Efesios 4:11, que quizás es bien conocido por algunos, esto de que el Señor ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, también es precisamente por la importancia de enseñar la palabra. Mira, David, no sé si me puede ayudar con el versículo. Eso, súper. Leamos ese juntos. Para esto es, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y se puede fomentar mucho la comunión. Fantástico. Tiene que hacerse. La evangelización. El bautismo. O sea, bautícense todos, uno podría decir. Pero tiene que hacerse conforme a lo que dice la palabra de Dios. La cena del Señor. La alabanza. La ofrenda. La oración. La gratitud. Hágase todo conforme a la palabra. Pero si se deja de lado esto de que tiene que hacerse con respaldo bíblico, se altera el orden de los factores. Todas estas cosas tienen que hacerse con la Biblia abierta. Ahora bien, puede ocurrir otra cosa, y esto es importante, que yo igual lo he mencionado antes, que se puede producir algo bien extraño, que se enseña mucho, pero lo que se está enseñando no nos encamina a lo que viene a continuación acá en Hechos 2. Se enseña mucho, se predica mucho, se lee mucho la Biblia. Si lo que yo estoy enseñando no tiene mi intención de llevarlos a ustedes a tener una vida como tiene que ser la vida de la iglesia, hay un problema ahí, que es algo que no debiese ocurrir, que es que la iglesia puede tener sana doctrina, pero no sana práctica. Es confuso eso. Y yo lo mencionaba antes, pero igual creo que es un poco extremo lo que yo digo. Es muy extremo, que sea como exagerado, pero es para que se entienda que uno puede solucionar el problema de una iglesia de mala doctrina enviando a sus predicadores a un seminario y que aprendan mucho y está súper bien. Y entonces solucionamos el problema. Iglesia ahora de sana doctrina, porque tiene enseñadores. Pero si queremos que una iglesia tenga sana práctica, que no solamente se predique lo que enseñaron los apóstoles, sino que se viva. Sabemos que bien, toda la palabra tiene que ser predicada. Toda la palabra. Pero también tiene que ser vivida. Así como un padre quizás enseña a su hijo y le enseña muchas cosas y cómo ser un buen hombre, pero después el hijo no vive así de grande y se aleja y vive mal y desordena su vida, ocurre también que nosotros podemos estar enseñando la palabra y persistiendo en enseñarla bien, quizás desde el púlpito, en la adoración, en todo lugar, en las calles, en la casa, donde sea, enseñando a niños, jóvenes, grupos de mujeres, grupos de hombres, lo que sea. Si se está enseñando bien, el resultado debiese ser bueno. Pero hay un compromiso que va más allá. No está todo garantizado. Tenemos que perseverar de todas formas en la sana doctrina. Quizá en esta iglesia haya un solo predicador por mucho tiempo. Puede que pase eso. Pero todos los que conformamos este cuerpo de creyentes, todos tenemos este compromiso de desear y de hacer todo lo posible para vivir esto, incluido yo. Somos llamados a vivir en la vida que el Señor tiene preparada para la vida de la iglesia. Esto viene a ser algo que, claro, los líderes de la iglesia tenemos la responsabilidad de enseñar y darles a ustedes todas las oportunidades para que se vivan de esta forma. Que para que compartamos, hacerlo todo lo más fácil posible, no poner trabas para que ustedes compartan, para que ustedes se edifiquen, para que ustedes se hablen la palabra, para que ustedes alaben al Señor, den gratitud, hagan todo, pero recordando esto, que no depende solamente del predicador, no depende solamente de los pastores, de los líderes. Todos nosotros, ustedes, todos somos, me incluyo por supuesto, todos somos llamados a vivir esto. A mí me ha tocado gente que gustan mucho de escuchar la predicación, pero que termina la predicación
y silenciosamente, quizá en iglesias más grandes acá se va a notar mucho, pero termina la predicación y silenciosamente se van. Porque lo que le interesa es la predicación, la sana doctrina. Genial, pero no la practican. No la practican. Y después vuelven el próximo domingo y sigue lo mismo. No es para nada lo que el Señor nos llama. Mira, voy a leer de nuevo todo esto. ¿A qué somos llamados? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona. Hay cosas acá que los apóstoles hicieron. Muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles, bien. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y después se habla más, vendían sus propiedades, practicaban la generosidad. Unanimidad en el versículo 46. Alegría, sencillez de corazón. Alabanza. Bueno, como les dije, esto lo vamos a ver en mucho más detalle en los próximos domingos, pero quiero hacer un énfasis en esta idea. Lo que dice Hechos 2, 37 al 42, lo que está mostrando es esto. Es Dios formando a la iglesia. Es Dios formando a la iglesia. Y Dios como quien es digno de todo el reconocimiento. Si la iglesia está funcionando, está viva y anda bien, es porque Dios así lo ha querido. Y eso nos recuerda que en sí el propósito de la iglesia no es el crecimiento numérico. No es que hoy día somos 20, decíamos que en un mes más seamos 30 y decíamos que en un mes más seamos 40. No es eso. No es que decíamos que el culto se haga mejor, que haya más predicadores, que haya más hermanos tocando acá, o que haya más clases, no sé, lo que sea, podríamos seguir. No es eso en sí. Notar que acá todo esto concluye en alabanza a Dios. En alabanza a Dios. Y se genera como una especie de límites de lo que es la iglesia. Miren, quiero explicar esto quizá de la forma más sencilla para que todos lo podamos entender. A mí me gusta entenderla como un río, que quizá está la montaña, de donde viene el río, quizá un manantial, pero el río nace de esa fuente. Y la iglesia nace y comienza en base a lo que es la doctrina, la palabra de Dios, la enseñanza que tenemos que dar a conocer a todos. Luego eso fluye y va colina abajo y va al río y está la vida del río. Y se comienza a manifestar cómo es el río, quizás es ancho, quizás es delgado, cómo es su caudal. O hablando de la iglesia, cómo es su vida de oración, cómo es su práctica de comunión, cómo es su sencillez, cómo es su alegría, cómo es su generosidad, cómo es su servicio, etc. Pero todo fluye y desemboca finalmente en un destino. ¿Y ese destino cuál vendría siendo acá? La alabanza, la adoración, reconocer la gloria de Dios. Todo fluye hacia la adoración. La iglesia, todo lo que hace, debe tener esta dirección de alabanza. Hay un propósito, un reconocimiento de las virtudes de aquel que nos llamó, de la grandeza de Dios, de que todo lo que somos hoy día es gracias a Dios. Es Dios formando su iglesia, es Dios sosteniendo a su iglesia, es Dios sanando su iglesia, es Dios haciendo que crezca la iglesia, es Dios el que es digno de toda adoración. Entonces, si ahora tenemos un tiempo para la enseñanza y podemos estar viendo algunos versículos y gozándonos en eso, ese tiempo tiene que concluir, no es para siempre. No voy a estar acá predicando 2 horas hasta que Eutico se caiga por la ventana, el que entendió entienda. No voy a estar predicando hasta eso, hasta que las velas no ardan, podríamos decir. Se entiende que hay un momento donde esto tiene que terminar y comenzamos a alabar al Señor. Y hablamos de este canto, pero tiene que ser toda nuestra vida. Y luego se entiende que hay un impacto más allá. Hay un testimonio afuera, hallando favor con todo el pueblo, con toda la villa, Tobalaba, la villa, la Real Audiencia. Podríamos hablar más abajo todavía y seguir el impacto en la ciudad, en todos lugares donde vas, si trabajas en otra comuna, si vas a otra ciudad, donde sea. Tiene que haber este impacto, pero la iglesia es así. Y quiero terminar con esto. La iglesia es así.
con esta idea. La iglesia es formada, es nacida, es formada por Dios. Es en base a la enseñanza de Dios. Es para la alabanza de Dios. Y quiero terminar repitiendo esa idea. La iglesia es formada por Dios. Comienza acá en base a la palabra de Dios. Tiene toda su vida. Cómo se manifiesta la vida de la iglesia, pero desemboca y concluye en alabanza a Dios. Una iglesia que realmente está teniendo sana doctrina tiene que desembocar en esa alabanza. Y esa tiene que ser la conclusión. Si este mensaje aquí no te ha llevado a decir mi Dios es grande, mi Dios es bueno, me ha añadido a esto, ha tenido gracia conmigo, que el propósito no se ha entendido. La idea es esa, que puedas entender, ahora yo tengo un Dios que es digno de que sea adorado. Y esa es la base de todo eso. Ese es el destino de todos nosotros. Hágase todo de manera bíblica y para la adoración a nuestro Señor. ¿Oramos?